la estabilidad, el equilibrio, la belleza, que es un tema mucho más difícil que la tristeza, pero de todas maneras en cada disco aparecía una canción triste, una gota de veneno desesperada, porque si no, no se vende. A la gente lo que le vende es el drama. Claro, sí. Y yo les decía, lo que pasa es que yo me acerco a mis amigos, que si son unos dramáticos tremendos, y les digo, cuéntenme, o sea, ¿cómo estás? Y les he hecho un montón de canciones a lo que les pasa a ellos. Pues muy buenas tardes, amigos. Gracias por estar acompañándonos, como siempre. Es un honor para mí darles la sorpresa que les tengo. Está con nosotros Adrián Gil, el Tigre, cantautor y uno de mis trovadores favoritos. ¿Sí? Bueno, ante todo, un saludo inmenso a toda la gente de tu canal y un agradecimiento que me hayas invitado, que me hayas mandado estos regalos de Durango para que hablemos de todo y de nada. Un rato. Para mí la verdad que es un placer inconmensurable estar contigo, que de contra eres también colega, doctora, tenemos amigos en común. En fin. Tú eres, según lo que tengo entendido, de familia trovadora. Sí, yo vengo de una familia de músicos, o sea, la música siempre estuvo cercana por parte de mi abuela materna, era maestra de piano, guitarra y acordeón, por razones obvias. Entonces pasamos nosotros por ahí de niños, quizá un poco de clases de tortura, ¿no? De ser muy chiquillo y ser parte de la preparación familiar. Y por parte de padre, mi tatarabuelo, que tuve el placer también de convivir con él toda mi niñez, porque fue muy longevo, murió de más de 100 años, fue un trovador guajiro famoso que se llamó el Tata Villegas. En esa casa él había construido como una nave con bancos, con bancas, donde se reunían. Eso sí es un municipio en las afueras, ya colindante con el campo. Y fue una casa donde yo pasé parte de mi infancia muy importante. Ahí en esa nave, con esas bancas, todos los domingos se hacía lo que se llama en Cuba el punto guajiro, que es nada más, nada menos que poetas que hacen topadas con décimas, cantando y se responden. En otros lugares se llama ser repentista, allá se llama la controversia. Entonces pienso que entre el movimiento del feeling y el bolero que había y la música clásica en mi casa materna y la música guajira en la casa paterna, pues pienso que eso es más o menos una influencia importante, ¿no?, de toda mi infancia. Mira, qué padre. Entonces es clásico y el pueblo que traían en la sangre toda esta música guajira que se siente y vibra, ¿no? Sí, yo tengo los recuerdos claros, o sea, de mi abuela sentada al piano en las tardes, no sé, tocando Rachmaninoff, y eso, por poner un ejemplo, ¿no? Algo que a mí siempre hay una pieza que siempre que escucho me acuerdo de ella. Pienso que eso está metidísimo en el oleaje de la sangre. Y luego me descubro a mí con un fanatismo tremendo por escribir décimas y el son guajiro, y me imagino que es como las dos caras de la moneda, ¿no? Al mismo tiempo mi mamá también cantaba, tocaba el piano, era más del bolero. Entonces todo eso pienso que alrededor fue una muy mala influencia. No creo. Pues fíjate cómo coinciden las cosas. Te voy a enseñar aquí rápidamente, a ver si puedo ponerte por aquí mi pantalla. Ahorita te lo voy a leer. Cuando veo yo, esta es la descripción del mezcal que te mandé. Pero cuando yo estoy leyendo esta descripción, cuando yo estoy leyendo una descripción así, me fijo que dice, a ver si lo puedo leer aquí. En esta parte nos permite presentar un mezcal blanco, joven, graduado en 45 grados, mismos que le otorgan un carácter de fuerza incomparable, sin dejar de destacar sus notas dulces y afrutadas, ligeramente ahumadas por la leña de encino, indispensable en su cocimiento y destilación. La madera de sabino, utilizada en la fermentación de sus mostos, saca a relucir notas
amaderadas que hacen cada sorbo una sinfonía de sabores que alegra y emociona el paladar. Y entonces, ¿eso qué crees que me supo? A tu música. Mira qué maravilla, porque la verdad que es una descripción muy bien redactada. Me encantó, me encantó. Oye, Adrián, a mí me llama mucho la atención algo que le dijiste una vez a una persona que te entrevistó, que tú te decides escribir poemas a partir de un maestro de secundaria tuyo. Sí. Bueno, pienso yo, estábamos hablando de las influencias. En realidad, yo siempre he tenido en la cabeza que la vida te va llevando a un camino como si hubiera un propósito. Muy poco decidimos. La gente me dice, ¿y cuándo te decidiste ser cantautor? Yo no lo he decidido todavía. O sea, la vida es la que va decidiendo. Es igual que el poema te persigue hasta torturarte. Entonces yo hablaba de que hay una cantidad de accidentes en la vida. Hablamos ahora primero de la familia. La familia pues es importante porque es el entorno donde uno estaba ahí con su papalote y su carrito de bombero subiéndose a una mata de mango y abajo estaban cantando son guajiro. Me imagino que eso es importantísimo, ¿no? Pero en esa entrevista que tú dices, seguro yo estaba hablando de que a veces el accidente viene de donde uno menos se lo espera. A veces es un amigo, porque a veces tenemos amigos de más edad, o un conocido, o alguien del barrio, o un tío, o un maestro. En mi caso sí pienso que fue muy importante haber entrado al taller literario de Luis Coto, un profesor incluso era un profesor de circuito, o sea, nos daba televisión en realidad, pero era un poeta magnífico, venía de una familia de poetas, de una ciudad particularmente embebida de poesía, y yo pienso que eso fue un momento también importante porque terminé yo ahí estando muy activo durante 4 años con la revista literaria y aprendiendo mucho del maestro. Yo estudiaba computación, no estudiaba letras en ese tiempo, era un chiquillo, y él era el responsable del circuito cerrado de televisión, de radio y televisión. Y nada, ahí fuimos a parar y aprendí muchísimo. Te digo que siempre lo tengo a él un grato recuerdo, y a un vecino mío también, teniente coronel del ejército retirado, un señor que le gustaba mucho la poesía, tenía muchos premios allá en La Habana. Yo lo conocí a través de mi abuelo, pero me llevaba muchísimos años, era de la generación de mi abuelo, pero a él le encantaban mis primeros poemas y iba mucho a su casa. Fue un gran maestro también, fue un tipo, era un tipo renacentista. Era mi abuelo adoptado en aquel tiempo. Se había hecho él mismo un telescopio, le gustaba mucho la astronomía, y yo me quedé con él a ver el cielo muchas veces. Se había hecho él un telescopio, le gustaba la música clásica, tocaba la guitarra, cantaba, pero también tocaba el violín, y como no estábamos en una Cuba desangrada con tanta crisis, él se buscó un tutorial y se hizo un violín. Y tocaba el violín también. En realidad era ingeniero electrónico, por ahí venía el parentesco con lo que yo estaba estudiando, pero en realidad era un poeta que se había dedicado a la ingeniería electrónica, creo que de aviación. Ya retirado, me acuerdo que, te digo que esos accidentes son importantes en lo que uno luego termina siendo. Este señor Santos, apellido Santos, muy amigo mío en ese tiempo, una amistad de un muchacho de 17 años con un señor ya de la tercera edad, pero yo iba a verlo mucho, y él, en uno de los premios literarios que se había ganado, el premio era que todo lo que se publicara en Cuba le llegaba a su casa gratis. Entonces tenía una cantidad de libros que para mí también era un tesoro. Esos son encuentros afortunados. O sea, a veces es de donde menos tú te esperas.
Claro, y se me antoja así como para historia de esas de Gabriel García Márquez, de repente estos personajes que tú conoces y dices, híjole, parece sacado del libro, ¿no? ¿Has escrito Bueno, algo para fíjate ellos que o cada vez... historias? No, fíjate que no, no, o sea, particularmente no, aunque pienso que mucho de lo que he escrito está embebido en cosas que tienen que ver con ellos, igual que con mi abuelo, igual que con la familia, igual que con los recuerdos estos de infancia. Eh, pero claro que te iba a decir, que tú, cada vez que a mí me dicen que suena historia de Márquez, a mí me encanta decir, no, no, o sea, Márquez estaba escribiendo de la historia de nosotros. Por supuesto que nosotros estamos en una historia de Márquez. O sea, Claro. Sí, sí. en realidad, él lo que hizo fue recrear el mundo loco que tenemos los latinoamericanos. Tiene un montón... Estamos adentro de un cuento de lo real maravilloso, donde ¿cómo se llama? Muere alguien y caen truenos y nace alguien y erupciona un volcán. O sea, estamos adentro de una historia de Márquez. O sea, no es que estemos adentro de una historia de Márquez. Márquez escribió sus historias fijándose muy bien Claro. en lo que Todos estaba somos un pequeño pasando aquí en Macondo, ¿no? Latinoamérica. Es muy... No, ajá, todos somos un personaje. Todo Latinoamérica es Macondo. Todo Latinoamérica. Estamos allá adentro, hay algo mágico. Claro, estamos... todos vivimos. A mí me encanta de pronto buscarle el hilo a la gente y todo el mundo termina contándote una historia donde él decía, no, yo me quiero ir a la playa en vez de que hoy falta el maestro. Si pateo la primera piedra que me encuentra a la derecha a la salida de la casa y logro que no se me pierda hasta que llegue a la escuela, no va a venir el maestro. Eso estamos adentro de una historia de Márquez. Todo se mueve así, estamos en medio de un acto de magia. Sí, y qué rico, porque creo que ustedes, los poetas, que son los que se inspiran en este tipo de cosas, tienen una magia para saber ver, saber observar eso, porque de repente ese tipo de historias suceden, pero hay quienes pasan de largo sin fijarse, ¿no? Por esas cosas pequeñas que están pasando. Y cuando tú te fijas, las vuelves una historia, las vuelves una canción. Un día hablábamos precisamente de eso. Pienso yo que es la historia del personaje que le gusta escribir poesía. El poeta está muy mitificada y hay gente que se lo cree, ¿no? Que cree que está recibiendo dictados de otros lugares. Pienso que hay mucha vanidad y a mí me encanta ver al poeta precisamente como lo estás diciendo tú. No son palabras mías, no recuerdo quién lo escribió, pero alguien decía que el poeta simplemente era alguien que miraba dos veces. Y eso me parece que es lo más cercano, precisamente como tú lo estás diciendo, que le gusta escribir poesía. Creo que anda, no es que sea un ser excepcional, sino se anda fijando bien en ciertas cosas. Hay otras que no se fija para nada, pero o sea, lo atrae la magia, la rima de la vida. Pero no es nada excepcional, es nomás que está un poco atento a algo que él tiene ahí, una antena. Por eso me gusta tanto, como decía Nicanor Parra, el poeta. Nicanor Parra decía algo así como que los poetas eran obreros, se dedicaban a hacer puertas y ventanas. Puertas y ventanas, eso es lo que más o menos tratamos de hacer. Al alma. Sí, a todo, o sea, que interconecte todo. Tu corazón, el mío, la realidad, los otros, los que nos escuchan. O sea, que podamos entender puentes. Oye, ¿de dónde el tigre? Siempre digo yo bromeando, cuando hacíamos lo de sobredosis poética, siempre estábamos bromeando con que no, es que le dicen al tigre porque tiene un pijama de rayitas. No, en realidad es hasta es una historia, se me hace educativa, porque en realidad que ahí me digan el tigre es un mote, ¿le dicen mote aquí? ¿Nombrete? Un mote. Es un mote boomerang. O sea, yo le decía tigre a todo el mundo por una cosa de barrio. Es como Bernardo Quesada, nuestro hermano costarricense, le dice mae a todo el mundo. Pues yo le decía tigre a todo el mundo.
y terminé siendo el tigre yo. Por eso yo digo, como enseñanza esta historia, lo que nos está dictando como sentencia, que tengas cuidado como llamas a los demás, porque puede que así terminen llamándote a ti. Qué bueno Es que no igual les cuando decías feo, te ponía el ¿verdad? ejemplo de... Claro, por eso te digo. Hay que tener cuidado con eso. A veces, si se pudiera poner como filosofía, cuídate de lo que hablas de los demás, porque puede que terminen hablando eso de ti. Igual, Todavía lograríamos mucho más. claro. No bajen los Aprovechemos. Aprovechemos. Oye, ¿tú te defines como poeta o como músico? Mi norte siempre es tratar de hacer literatura en la canción. Eso es lo que yo trato de hacer. En realidad uno muere ahí en el intento, la edita y al carajo empieza a hacerlo en otro lugar. No es, o sea, la insatisfacción es parte del proceso. Pero el intento es ese. O sea, a mí lo que me gusta es hacer una canción literaria. Es un poco complicado porque cuando tienes un poema escrito lo puedes leer a la velocidad que tú quieras, releer, buscar una palabra que no entiendes y lograr hacerlo en una canción y transmitir lo que tú quieres decir con un lenguaje no popular. Es complicado porque es de una oída y tratar de llegar al corazón de la gente. Pero es lo que yo siempre he tratado de hacer y lo que me gusta. Mi relación con la poesía ya es otra, porque la canción, por suerte, por eso es que he hecho tantos discos, la canción para mí es algo que tiene que ver con la comunicación, es algo que yo siempre le quiero decir a los demás. Estoy tratando algún tema que ya quiero tener un interlocutor, y la poesía no. Por eso es que apenas este año voy a sacar el primer libro, este libro que estamos preparando ahora que se llama Deletreando el Sol. Es un disco libro, pero con la literatura no, porque la poesía escrita me hace sufrir mucho. Es como, en vez de ser un ejercicio de comunicación, es un ejercicio de autodescubrimiento, y entonces ya tenemos una relación diferente. Por eso yo siempre bendigo mi relación con la canción, porque la canción la abandono con facilidad. Ya digo, ya yo tengo ganas de cantarles esto, de decirles esto que pienso, y la poesía sí me hace sufrir un poquito. Pero este año vamos a sacar Deletreando el Sol. Por primera vez se va a imprimir uno de mis libros, en este caso con un disco, que el disco sí va a salir ya la semana que viene, ya está en las plataformas digitales para que lo escuchen. Y este sí fue un ejercicio interesante porque las canciones, todo es un trabajo que hice ahora en la cuarentena. Las canciones daban para un poquito más de lo que yo quería explicar de cada uno de los temas. El disco libro habla de, precisamente por habernos quedado en casa tantos tiempos, de la bendición de la familia, y también habla de la ausencia de la gente que no podemos ver, que tenemos lejos por estar guardados cuidándonos. Y también habla de Dios, de la angustia, de la muerte. Teníamos mucho tiempo libre para reflexionar y por primera vez no cabían solo en una canción, entonces hice una canción y una serie de poemas, y así es como se mueve el libro. Trae el texto de cada una de las canciones y los poemas que tienen que ver con ese tema, vuelve el otro track y luego los poemas que tienen que ver. Entonces terminó siendo un libro disco fundido. Qué bonito, qué padre y qué catártico también, porque finalmente es convertir toda esa energía que, pues, es energía, simplemente no podemos decir que son buenas o malas, pero hay una cantidad enorme de energía que está contenida en esta situación social y epidemiológica que estamos viviendo, y viertes todo eso en una obra de arte. Sí, yo pienso que todavía no nos hemos dado cuenta, como todos los que estamos adentro de un fenómeno. Eso es como, por poner un ejemplo, no me quiero extender porque luego te digo que yo sigo en una hilación y termino en otro lugar. Pero, por ejemplo, alguien me preguntaba el otro día de las canciones trágicas y tristes, que casi siempre en mis discos hay una canción, porque yo llevo mucho tiempo, en realidad hablábamos de que llevo mucho tiempo celebrando la estabilidad, el equilibrio, la belleza,
que es un tema mucho más difícil que la tristeza, pero de todas maneras en cada disco aparecía una canción triste, una gota de veneno desesperada, porque si no, no se vende. A la gente lo que le vende es el drama. Claro, sí. Y yo les decía, lo que pasa es que yo me acerco a mis amigos, que si son unos dramáticos tremendos, y les digo, cuéntenme, o sea, ¿cómo estás? Y les echo un montón de canciones a lo que les pasa a ellos, porque yo tengo una vocación para la felicidad tremenda. Entonces, precisamente te decía que yo les decía, lo que pasa es que tú estás metido adentro de un huracán, hay canciones ahí de rompimiento, de drama serio, y no, o sea, no puedes escribir tan bien la canción como yo, que lo estoy viendo desde afuera, ¿no? Entonces siempre he dicho que cuando uno está metido adentro del torbellino no se da cuenta con claridad de las cosas. Y eso pienso yo de la epidemia, de esta pandemia. Todavía no nos hemos dado cuenta porque estamos metidos adentro de ella, de que estamos viviendo una cosa absolutamente extraordinaria para nuestras vidas. Y así de hecho lo va a poner al título del video, ¿no? Que tú hablabas de que tu música, como habla de la belleza, de hecho hay una canción que me encanta, y esta felicidad, y tú decías que la música alegre, que era la nueva canción de protesta. O sea, creo que el acto de rebeldía más grande que podemos vivir hoy en día es amar, porque se ha transformado en algo proscrito. Estamos en tiempos oscuros donde lo normal es dividir, lo normal es que la gente se odie, incluso las divisiones son las más torpes de la historia. Esto no es nuevo y ha pasado en otros tiempos. Cuando las divisiones son políticas son terribles, porque la política es lo más bajo que hay en el territorio humano. No es que sea una cosa mala, no es que sea, o sea, sí es algo, digamos que es un mal necesario, o sea, digamos que es algo que es importante porque es necesario, pero no es la gran exaltación. O sea, sería preferible que la gente estuviera dividido en de qué color le gusta el techo de su casa, y estuviera el bando de los que le gustan los techos verdes y azules, sería algo más profundo que la división estúpida de ideologías que ni siquiera es algo que estemos viviendo nuevo. O sea, ha pasado miles de veces y ahí va el hombre de nuevo a hacer lo mismo. Ya sabemos que eso es una cosa que nunca trae buenos resultados. En fin. Pierdes amigos. Entonces, pierdes en esos tiempos, sí, es terrible. O sea, en tiempos tan turbios y donde las divisiones son tan superficiales, pues en realidad crear puentes, enamorarnos un poco, de hablar un poco de, como tú decías, es el sencillo del disco, yo terminé decidiendo. Y eso que el disco sí tiene, como es un disco con una reflexión acerca de la vida, tiene canciones muy duras. Pero de todas maneras yo terminé decidiendo que el sencillo fuera Sed de un amor, porque es la canción que festeja, en realidad, la existencia, el equilibrio. Yo llevo mucho tiempo. El sencillo del disco anterior, que se llama Toda la Belleza 2, la canción se llama Florecer, también es una exaltación a la belleza, y pienso yo que empieza a ser ahora como el bicho raro, ¿no? El bicho raro que hables de la felicidad. Claro, y bueno, déjame decirte que más me llamaba la atención dónde fuiste a parar tú, que estás en Michoacán, si mal no te ubico, ¿verdad? Porque de toda la República, ay, pareja, porque está pasando una moto, no me deja escuchar. De toda la República Mexicana, Michoacán a mí me gusta mucho porque tiene un contexto social también y cultural muy rico. O sea, tú entre más al norte te haces, la cultura en la sociedad cambia un poquito, ¿no? Incluso la música que se escucha. Ahorita estás rodeado de otro tipo de cosas que me imagino que son fuente de inspiración también. Bueno, yo creo, como nosotros vivimos de andar en la carretera en México, gran cambio de este año, que no lo hemos hecho. Bueno, sí lo hicimos los 3 primeros meses. Estábamos en una gira de un disco nuevo que se llama Palabrear, que hicimos Edel Juárez y yo.
pero nomás lo llevamos enero, febrero, marzo y ya tuvimos que parar y nos encerramos. Pero bueno, como nosotros vivimos en la carretera, yo digo que podríamos escribir un manual incluso idiosincrático y turístico del país, porque hemos ido a muchos lugares. Pienso que tú, como estás ahí en Durango, a lo mejor tu división del norte y del sur de México no es exactamente como lo veo yo. Yo creo que la belleza de cada estado de México es espectacular. Yo lo que lo veo es como si fueran países diferentes. O sea, hay una diferencia, pero estoy hablando abismal, entre un duranguense y un michoacano. O sea, estoy hablando, pero no es que unos sean mejores que otro en algún aspecto, sino que creo que son países diferentes, con un bagaje y una belleza impresionante en todo, desde lo culinario hasta la manera de vestir, todo lo que se enmarca dentro de lo que uno llama cultura. Pero eso es la diferencia que hay entre un duranguense y un queretano. O sea, por eso es que se llaman Estados Unidos mexicanos. A mí se me hace que a veces la gente no se da cuenta que en realidad sí hay, son un montón de estados diferentes. O sea, el país donde yo nací, Cuba, cabe adentro de Michoacán. O sea, podía ser otro estado de otra república, o sea, sí. Claro, sí, Dominicana, Puerto Rico. Claro. Sí, claro. México es asombrosamente gigante, hermoso, pluricultural. Yo he estado, o sea, te acercas a los indios yaquis y no es lo mismo que acercarte a los purépechas. O sea, estás hablando de una diferencia increíble. Y la música popular, bueno, mal llamada popular, la música de bailables, el bailongo, existe en todos los estados. Yo pienso que a veces somos un poco injustos también de tirarles, porque pienso que a veces nos equivocamos en no deslindar lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento y lo que tiene que ver con el arte. Son cosas completamente diferentes. No hay nada malo en un corrido, la verdad, y incluso el corrido es muy bueno. Pero está hecho también para que la gente vaya al bailongo, a divertirse. No es, el arte casi siempre está hecho para violentarte de alguna manera, investirte, hacerte estremecerte de alguna manera muy particular, porque el arte lo que trata es acercarse a la verdad de las cosas, o sea, de lo que sientes. Y el mundo del entretenimiento no, tiene una fórmula que funciona para que te diviertas, pero y para que tú y yo vendan. también, o sea, con unos mezcales nos vamos a bailar, no vamos a ponernos a oír así. O sea, sí, bueno, claro. también, pero... También, bueno, primero el bailongo. Oye, Ajá, y tú, fíjate que vienes de un país donde, porque fíjate que sí tienes razón, o sea, tú te das cuenta de muchas cosas, ahorita que hablábamos de saber ver, que muchas veces el extranjero ve cosas que nosotros no vemos dentro de México. Por ejemplo, yo cuando he ido a Cuba, me doy cuenta de que ustedes están embebidos en una situación cultural desde chiquititos. O sea, yo veo niños hablando de autores, de poetas. La música yo la veo como un instrumento catártico, de que sí, a lo mejor algunas cosas están mal, pero finalmente la energía sale por ahí y es muy rico en cultura. Pero ¿cómo te recibe México y cómo percibes tú esta cuestión educativa y cultural aquí? Pues bueno, yo creo que también hay mucho mito con Cuba, la verdad. Yo llevo la mitad de mi vida de adulto. En México soy mitad, ahora sí, oficialmente por el mundo empírico. O sea, soy mitad mexicano, mitad cubano hasta por los años. Y sí, he tenido que vivir mucho ahí. O sea, en mi opinión, mis amigos, no sé qué te gusta, poetas de la isla, no creo que sean mejores que los amigos míos poetas de acá, del continente. Ni los amigos doctores de allá pienso que sean mejores que los doctores de acá. O sea, hay un poco de mito también. Eso es algo, una necesidad también de lo que pasó históricamente desde el punto de vista político en Cuba, una necesidad de que eso sea exitoso. Latinoamérica entera tiene
creado un mito también, una necesidad de que eso funcionara, que no funcionó, pero hay una necesidad de ese asunto, y sí es cierto que hay una generación entera, todo el tiempo que la isla fue, o sea, mantenida por el imperio de los socialistas europeos, hay una influencia europea que pienso que sí es marcada en cierta generación, porque hace años que eso desapareció, desde que cayó el campo socialista en el 89. Pero en esos tiempos es posible que mientras otra parte de América estaba viendo el Pato Donald y Mickey Mouse, o sea, nosotros estuviéramos viendo unas caricaturas búlgaras o polacas que de todas maneras encierran, o sea, un nivel cultural europeo que es, evidentemente tiene rasgos bastante más liberales que los de América, ¿no? Sí pienso que hay una generación que tiene cierta diferencia, pero lo demás me parece lo mismo. Si hay algo de la música de bailongo, por ejemplo, bailable mexicano, que te parece grosero o muy mal hecho, o incitando a la violencia, vas a Cuba y te encuentras con un nicho de salseros que tienen exactamente lo mismo, o sea, una misoginia tremenda y una exaltación a la violencia increíble. O sea, seguimos siendo latinoamericanos. Hay un poco de mito en eso, yo creo. Y entonces por eso a mí nunca me ha costado. Yo fui un niño, yo recuerdo cuando yo estaba en segundo grado, una maestra me dio con una regla, me pegó en un brazo y yo me levanté, recogí mis cosas, fui a la dirección y le dije que le hablaran a mi mamá que yo me iba de la escuela. Yo recuerdo que llegó mi madre, recogió mis cosas y a la otra semana yo estaba en otra escuela. Te cuento esto porque yo reconozco que en mi vida he vivido en un montón de lugares. O sea, nosotros nos mudamos muchísimo. Y luego de tanta mudanza, de cambios, terminé hasta cambiando de país. De país de sede, de país madre. Yo me considero a mí una persona que he estado acostumbrado al cambio. Y no tengo, o sea, cuando llegué a México nunca sufrí en lo absoluto de sentirme el emigrado. O sea, conozco a otros amigos míos, compatriotas que quiero un montón, pero hay una necesidad de reunirse el gremio y del gremio dividirse de los demás y decir que la cultura de nosotros es de otro tipo. No, o sea, eso es, o sea, en realidad Cuba podría ser un par de ciudades de México, o sea, ni siquiera se puede comparar, pero hay una vanidad de que ellos son emigrados y así va creciendo el mito. Nada, o sea, Cuba con sus aciertos, sus grandes poetas, igual que México, bueno, México más porque es más territorio, más cantidad de gente. O sea, yo siempre comparo a Cuba con Michoacán porque me imagino que Michoacán es mi país ahora. De hecho, yo casi siempre me la paso ahí en la costa. Soy un costeño. Eres michoacanense. Costeño, ajá, soy, y lo amo, o sea, y encuentro aquí las virtudes, no sé, yo me acuerdo cuando llegué aquí y leí a Ocaranza, un poeta michoacano, para mí, que nunca han puesto en el sitio que se merece, y al mismo tiempo, o sea, estaba una noche leyéndolo a él y leyendo a Eliseo Diego, que es uno de mis poetas cubanos favoritos, y entonces yo decía, caramba, o sea, ¿cómo es posible que alguien se ponga a comparar? No hay nada que comparar, o sea, todos hermosos y bellos. Y así pienso yo de las dos cosas. O sea, pienso que México me recibió de manera hermosa, porque en realidad los que te reciben son los amigos, y los amigos tú los buscas. O sea, siempre he dicho yo que a lo mejor si nos vamos a vivir a Kuwait, pienso que el mundo árabe a lo mejor es lo más alejado de nosotros los latinos. No sé, pues se me ocurrió. Pero estoy seguro que encontraríamos gente como nosotros. O sea, hay grandes poetas, amigos, enamorados de la belleza. No más que a lo mejor sí por un problema geográfico, ahí sí la diferencia sería más grande, ¿no? Porque la diferencia cultural debe ser inmensa.
Pero entre Cuba y México en realidad no son comparables. Hay incluso en el mundo de la canción una cantidad de canciones que se disputan, que los mexicanos dicen que la hizo un mexicano y los cubanos dicen que la hizo un cubano, porque hay un parecido tremendo. En América la mezcla es diferente, no es lo mismo ¿cómo se llama? Un bantú que un carabalí, o sea, que un congo. Son lugares diferentes, porque África es inmensa, y entonces pues ahí sí nos hicieron cierta diferencia, pero de todas maneras las venas de Latinoamérica, como decía Galeano, o sea, están interconectadas. Para resumir todo este discurso que he dado, están interconectadas, y eso es lo que vio 2 veces Márquez, y por eso es que al inicio, cuando empezamos esta entrevista, tú decías, no, es como un cuento de Márquez. Claro, Latinoamérica es Macondo. Oye, y de toda esta gran cantidad de amalgamas, ¿qué de eso está en tu música? ¿Cuáles son, qué influencias? Porque también uno, bueno, le llegan varias cosas y uno es hijo de todas esas ancestrías, pero ¿qué es lo que se refleja en tu música? Pues la verdad, uno no siempre, casi nunca uno es buen exégeta de sí mismo. No sé. Yo pienso que todo lo que estamos hablando es un mapa de lo que uno trae adentro. Sí creo yo que ahí en la cultura sí es un poco particular, porque no solamente es el lugar donde tú naciste y la época donde tú naciste, sino la cantidad de influencias del mundo que recibiste, porque, o sea, a lo mejor tengo, ojalá, o sea, no sé, una ligera influencia de algún músico clásico porque lo tocaba mi abuela, pero no es a lo mejor la influencia de mi vecino. O sea, pienso que tu época y el contexto histórico es una gran influencia, las mezclas de razas, la historia, todo eso pienso que es un contexto importante, pero también cuando hablamos ya de influencia en el arte, pues es un poco azaroso, porque nosotros vivimos un tiempo de globalización donde en realidad te llega todo. O sea, existe un cubano escribiendo una buena samba, porque la música brasilera también estaba servida en la calle, en la isla. Entonces, a lo mejor no era exactamente tu raíz, pero terminó siendo una influencia importante en tu vida. Entonces, yo no sé, creo yo que todo el movimiento de la canción, que mucha gente le ha tratado de dar por el acápite de lo que llaman la nueva trova, que ya es vieja, por ese momento histórico le han querido dar una connotación a la canción de Latinoamérica política. Yo no lo creo, porque hay muchísimas canciones que tienen que ver con el bolero, o sea, para mí siempre el factor común no ha sido político, ha sido literario. Siempre he pensado que es un movimiento de canción desde el cono sur hasta la frontera del río Bravo. Pienso que ha sido un movimiento que ha habido en el último siglo, de hacer una canción que tenga una estética literaria. O sea, siempre ha sido un vínculo entre la literatura y el mundo de la canción. Y yo siempre lo he visto así, porque si lo fuéramos nomás a encasillar en los momentos importantes en que la canción ha sido paladín de ideas políticas, entonces tendríamos que dejar el 95% del mundo de la canción nueva fuera, incluso hasta por los autores, porque un día yo hablaba con alguien y le decía, hermano, pues siéntate y ponte a ver las canciones de Silvio una tras de la otra y te darás cuenta, no sé, qué te gusta, el 15% son canciones políticas, pero entonces vamos a tirar todas las demás canciones que hablan nomás de que se enamoró, o estaba triste, o estaba hablando de la vida. No sé. El factor común para mí siempre ha sido literario. La nueva trova, la vieja, la canción brasileña, la canción contemporánea. Ay, ahí viene el tren. Espérate un momentito. El rock argentino, chileno, todo es desde el bolero ranchero mexicano. O sea, en realidad, si uno hace el análisis, que ese yo pienso que es el
territorio donde yo siempre he querido estar, eh, haciendo lo que uno puede. O sea, uno siempre se mueve entre lo que puede y lo que quiere, ¿no? Ese territorio, el factor común es que ha sido un movimiento latinoamericano donde la canción trata de tener una intención literaria clarísima. O sea, creo que incluso eso va desde una canción de, no sé, de Fito Páez a una canción de Manzanero. O sea, creo que en todo ese territorio latinoamericano de la canción hay una intención literaria. O sea, incluso creo que es un regreso realmente a las raíces del arte, porque yo me he sentado a escuchar las pirecuas de aquí con los amigos purépechas de aquí de Michoacán. Y si mal no recuerdo, hay una que se llama La Josefinita, y tú oyes el texto, o sea, donde él le va diciendo, es que en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión. Y tú dices, no es posible. O sea, ese era el trovador de los purépechas. En realidad, o sea, ese personaje que hizo esa pirecua, que parece en realidad un verso de Calderón de la Barca, ese personaje también pertenece al movimiento de la canción. O sea, desde ahí estaba una cantidad de personas tratando de acercarse a la literatura para hacer una canción que no fuera una canción de entretenimiento, sino una canción que te acercara a los sentimientos, a la realidad, a la verdad. O sea, te acercara lo más posible. Entonces pienso yo que es esa la esencia. Adrián, tú dices que a la gente le gusta el drama, ¿verdad? Y que muchas veces te robas el drama para la de venta, tus amigos. Sí. sí. Chupas el drama de muchísimas, tus amigos para hacerlo canción, ¿verdad? Que digas, pero esa fue la historia detrás de la canción. Bueno, ya hay algunos que han pasado los años y ya he contado el chisme, ¿no? Los más recientes, o sea, si uno ahora van a ir al que la canción de desamor dramática de este disco libro que es nuevo que voy a sacar, que se llama Deletreando el Sol. Hay una canción que se llama Nada. El cuento de esa canción tiene que pasar un tiempo para que se lo pueda hacer. Muy bien. Uno que sí se pueda contar. Pero hay otros que ha pasado. Que ha pasado el tiempo y sí lo he terminado contando. O sea, lo he contado incluso en conciertos. O sea, creo que todo el mundo sabe que la canción de Muerto por Nada fue una canción que yo escribí cuando se divorció, hace pasado un montón de años, Edel con la madre de su hija. Y en el disco de Toda la Belleza, todo el mundo, ya hoy en día ya se empieza a conocer el chisme de que la canción Triste fue un rompimiento de mi hermanito Bernardo Quesada con su pareja. Yo, o sea, soy un tipo que sabe escuchar. O sea, cuando he tenido que buscar así el tema, me siento, les sirvo una copa y les digo, ¿cómo están? Son unos dramáticos. Y saca la pluma. ¿Cómo estás, Cuéntame. Oye, a ver, ahora te voy a hacer una pregunta porque es de interés personal, porque es de mis canciones favoritas tuya. A lo mejor hay una historia, no sé, detrás de esa. Buscándote. Pedro, porque de hecho siempre me la robo porque a mi marido así le eché tu verso fugaz de andamos buscándote la lluvia y yo con las mismas intenciones. Porque está lloviendo. Sobre el oleaje, por el filo de las azoteas, por la soledad de los balcones, por el ajetreo en las aceras, por la sangre que dejan las canciones, por la plaza pública indefensa y el misterio de los callejones, por el sueño sucio en que me enredas, andamos buscándote la lluvia y yo, con las mismas intenciones. Bueno, esa sí es una historia personal. Es una canción que escribí acerca del deseo y la belleza de una mujer. No hay mucho chisme. No más que la canción, sobre todo la frase, se ha hecho viral y ya hoy en día hasta es parte de un reggaetón.
Se la acaban de robar unos reggaetoneros de Puerto Rico. Se la acabo de oír este año en un reggaetón. En fin, pues nada, o sea, uno escribe para el mundo. Sí, ya es el colmo, porque ya se había hecho en las redes muy... Viral. Han hecho versiones y versiones y versiones y versiones, pero bueno. En fin, incluso hay versiones que son muy feas, porque hablábamos nosotros de la definición de poeta y de la poesía. Hay otra definición que es técnica, pero que me parece muy aceptada, la que dice que la poesía son las mejores palabras en el mejor orden. Y yo por ahí he escrito mucho de eso. Yo he escrito muchas canciones acerca del acto de escribir, porque es una cosa que me llama la atención y que me hace sufrir un poco. Y yo siempre termino diciendo, hay una canción mía que se llama Desde la orilla, y yo digo, talento el de tus ojos. Yo solo voy por la orilla poniendo las palabras en cierto orden y de cierto modo. En realidad, eso es lo que uno trata de hacer, pero a veces hay gente que te quiere copiar o ya se transforman las cosas. Incluso ni siquiera muchas de estas cosas no pienso que estos músicos lo estén haciendo por maldad ni nada de eso. Se hacen virales hoy en día por las redes sociales y se transforma en una cosa que aparece donde quiere. Ya eso aparece como que nadie sabe de quién es. Estoy seguro que ni ellos saben, ellos sí son famosos, o sea, de cantidad de público. En fin, en cualquier momento les llamamos por teléfono y les decimos, bueno, pues págame mi próximo disco. Pero te digo que a veces le cambian las tumbamos. el orden de las palabras. Te digo que a veces sí es criminal porque le cambian el orden a la sintaxis y terminan siendo cosas horribles que se oyen muy mal. Ahí es donde uno se da cuenta que el orden de las palabras es muy importante. Oye, ¿y el poder de tus palabras? Hay una canción para verla sangrar. Ay, cómo se me hizo cruel. Quiso acuchillarla con una canción solo para verla sangrar. Bueno, esa canción es la canción del Conquistador. A ver. Es como un microcuento, o sea, eso no lo hago mucho, la verdad. Es un microcuento, también es una canción de hace, no sé, más de 15 años. Imbatible en el arte de embrujar, quiso acuchillarla como una canción y solo para verla sangrar. Y le escribió un poema en ponzoñador, como un escorpión en caja de regalo. Y le inventó un cuento almidonado entre bambalinas de teatro. Qué loco, la miró sin precaución a los ojos. Qué loco, la miró sin precaución. Pero es un microcuento del conquistador que afila todas sus armas para enamorarla a ella y subyugarla terriblemente, pero no cuenta con las armas de ella. O sea, ella simplemente, no me acuerdo cómo dice la última estrofa, pero la última estrofa habla de ella. Y es cuando ella se acomoda el escote, se acerca y lo mira, y el que queda completamente jodido es él. ¿Es él? Es una novela. Es una historia sobre el cazador casado. Quisiera, pero la dejé al último porque creo que es una canción especial, o al menos así la percibo yo, ¿no? Esta felicidad pertenece a ese grupo de canciones que yo me he hecho de autofestejo de mi vida, de mi pareja. He escrito en los últimos años varias canciones que tienen que ver con esta idea. Te digo, esta felicidad, florecer, y esta última de Sé de un amor, estamos hablando ahí de, ¿cómo se llama?, de 4 años. Son los últimos años de mi vida festejando que pienso que hacemos pocas canciones para cuando estamos bien. Hay demasiada canción de cantina, o sea, hay una fórmula para cómo hacerla. Y he tratado yo de hacer algunas canciones que en realidad celebren
que todas las cosas están bien, también porque es el centro de mi vida, la verdad. Y tratar de llegar con la felicidad a otro corazón, o sea, crear un puente ahí. Pienso que es un poco más difícil que con la tristeza, por una cosa simple. Ni siquiera lo inventé yo, en algún ensayo leí alguna vez que nosotros tenemos mayor retención al peligro que a la felicidad. O sea, recordamos más y con mayor claridad los momentos más terribles de nuestra vida que los momentos más felices, y eso es real. Y entonces, por eso es que se crea un puente más fácil. Cuando yo te hablo de mi tristeza, tú enseguida encuentras un puente que tiene que ver con tu tristeza, pero hablamos muy poco de la felicidad, y pienso que ese puente es importante porque también nos puede tratar de sacar, o sea, que tú te reflejes un poco en mi canción y encuentres también cuál es esta felicidad, porque yo le puse esta felicidad porque es la mía. O sea, no quería hacer una canción hablando de qué es la felicidad, porque se me hacía un poco vanidoso saber qué es la felicidad. Por eso es que la canción dice, yo digo esta que está por aquí, la mía. Pero si logramos hacer un puente con eso, pues te digo que estamos en tiempos donde hace falta tirar un poco de vibras, de ser incluso hasta un poco cursis, o sea, a ver si nos contagiamos todos y bailamos un poco, porque estamos, o sea, uno entra al Twitter y parece que estamos en la época de las cruzadas. O sea. Sí, somos inquisidores, el que no piensa como yo sobre él, ¿no? Que pueden tener muchas definiciones, pero que esta es la tuya. Por eso dice, otros tendrán otras 1000. Yo estoy hablando de esta que ahora está aquí vestida de perfecta, digo, algo así. Y que la verdad creo que hace mucha falta gente como tú, te lo digo honestamente y desde el fondo de mi corazón, eres un agente de cambio positivo. Bueno, yo también he escrito un montón de cosas sobre lo dramático de la vida, o sea, también es como cuando te encuentras a alguien triste. No hay mayor error que tú a una persona triste, porque le haya pasado lo que le haya pasado, sea tu amigo, tu familiar, no hay mayor error el que te lo quieras llevar a bailar. O sea, yo siempre me ha parecido eso una reacción humana, pero de muy poco conocimiento. Te encuentras a alguien triste y compartes su tristeza un poco, o sea, a lo mejor es el momento de pasar esa tristeza por un tamiz y hacerlo una materia hermosa. O sea, pero es el momento que si tú quieres consolar a alguien, pues siéntate con él a llorar. No es, o sea, no vayas a hacerle chistes. O sea, no. Entonces también hacer la materia de la tristeza, hacerla más sutil, también se me hace un arte importante. Lo único que me parece que es malvado, o sea, es que en estos tiempos se enaltezca el odio. O sea, el odio pues no lleva a nada. Una canción que odia a alguien, o sea, sea, ¿cómo se llama?, a su ex o a una clase social, es una canción que no sirve para nada. No hay manera de ir cantando odios y que sirva de algo. Incluso hay hasta temas terribles que tampoco deberían ser canción nunca. O sea, yo a veces en los talleres me he encontrado con cosas, no sé. Yo vuelvo a escuchar una canción de Juan Carlos Baglietto. Mira que yo soy fanático de toda la vida escucharlo, donde él narra que se murió su hijo. Y yo siempre digo, esa canción no debería existir. O sea, me parece terrible, terrible. Todo lo que hemos hecho en una canción, estás dándole vueltas y amasando la masa como si fueras a hacer un pan. Horas, días. O sea, ¿por qué es enfermizo quedarse en un sentimiento que en realidad hay que pasar la página?
Un día en un taller me llegó alguien con una canción que le había hecho a los violadores de su novia. Yo digo, no jodas, hermano. Hay cosas que son para que no vuelvan, o sea, no, hay cosas que no son para perpetuarse y hay cosas que hay que saber hacer más sutiles. En fin, el odio y otros temas que en realidad se me hacen que están de más. Ajá. En el mundo del arte, tampoco es que salgamos como saltimbanquis ahí a hacernos los danzarines, o sea, lo felices, la tristeza y la duda de la existencia, lo que te abisma, la reflexión acerca de lo que es la vida, es un tema fascinante. Ella se quedó y estaban regalados los caminos, los puentes, los jardines, los abrigos. Ella se quedó con tanta puerta abierta. Ella se quedó al filo del poema. Ella se quedó conmigo. Sé de un amor que se le escapó al secreto. Sé de un amor que primero fue un deseo y luego se hizo grito y luego fue perfecto y luego suerte del destino. Ella se quedó a dictar noticias y presagios, a encenderme la herejía y el sagrario. Yo en lo más profundo donde el sol es un altar, la puse junto al mar. De horizonte puso su cornisa y yo puse mi mejor ocaso. Hagamos el reto del mezcal. Anda. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí lo tengo. Es servirte un shot. Ajá. Bien. El reto es tomártelo. Que vean ahí que sí. Es importante que vean que tengo mi mezcal de Durango. Ajá. El antes de... Uf. Ajá, Y acá lo tenemos. Pierde el que haga más gestos. Ah, tú y yo. No me vas a ganar, yo no tomo mezcal. ¿Por qué no lo hacemos con un ron? A la próxima lo hacemos con un ron, ¿ves? No te preparas. Pero lo hacemos con un vaso de ron y hay que tomárselo como agua mirándonos a los ojos. Okay. No, ahí vas a perder, pero... No, muero. Bien, vamos. El tuyo de verdad te serviste agua. Bien. ¿A quién se lo vamos a dedicar? ¿A quién se lo vamos? ¿A quién se lo vamos a dedicar? ¿Por qué brindamos? Yo creo que hay que brindar. Por México, estamos en el mes de la patria. Por armonizar. Salud. Bueno, es una desgracia que estés como un profesional. O sea, eso. Me imagino que vas a hacer esto con un montón de gente que diga, no, está riquísimo, delicioso. Delicioso. No, está muy rico, lo recomiendo. Antes de... Bueno. Aquí quedó, por la armonía. Por la armonía. Lo otro, imagino que si has comido pinole, ¿verdad? Nunca lo he probado, la verdad. Nunca, bueno, no se te va a ocurrir comértelo así. Se come, puedes hacer atole o puedes comértelo a cucharaditas, pero se pega. Entonces, dicen un dicho de aquí que nadie puede chiflar y tragar pinole. Ese no es reto. No lo hagas porque te ahogas. Se disfruta, sabe como mazapán. ¿Y qué hago con eso? Un atolito. Ahora que llueva, pues sí sabe. Ah, bien, bien. Porque los dulces, mira, he de decir que he hecho una defensa espectacular de esto que ustedes ven aquí, para enseñarle al público, porque este paquete llegó hace 2 días. Y mi hija cada vez que pasa por al lado de estos dulces, así los mira como, ¿cuándo es el programa? ¿Cuándo te los comes?
Muy bien. Óyeme, y antes que se acabe esta charla que ha sido muy linda, la verdad, ¿qué quiere decir tu nombre? Amor, en náhuatl. Ay, te pasas, ¿no? O sea, uno que viene así con Adrián nomás. Ay, es que le echaron Adrián ganas, quiere decir, papá. a mí me quedó bien, porque Adrián quiere decir hombre que viene del mar. Me quedó bien, pero hasta ahí, o sea, uno puede venir del mar y ser un perfecto estúpido. Pero tú eres el amor. Me ganaste, me ganaste. Y me llamo Libertad. Me llamo Kitsia Libertad. Entonces ahí, O sea, te pusieron todo el paquete. todo el paquete completo. Y fíjate, bueno, el otro favor que te quiero pedir, no sé qué tan bien esté la conexión de internet, pero no sé si me puedes regalar una canción. Claro, te cantamos una. No sé si se escuche bien, pero tú luego me dices, ¿va? Va. Yo aquí te acompaño con el mezcal. Vale. Voy a quitar esto y no te voy a oír, pero bueno, voy a dejar. A ver si aquí se oye. Te voy a cantar una canción que fue el sencillo del disco anterior, porque el año pasado yo saqué 2 discos, uno que se llama Toda la Belleza 2 y un disco que se llama Este Palabrear, que es un disco que hice con mi hermanito Del Juárez, de canciones y poemas que nos los debíamos hace mucho tiempo. ¿Cuándo vas a subir esto a la red? La semana que entra. Bien, la semana que entra es el sábado 26, después de 9 años nos vamos a reunir. ¿Verdad? Ajá, nos vamos a reunir sobre dosis poética, porque hace muchos años que no nos encontramos los tres y yo siempre estoy buscando pretextos para hacer conciertos con ellos, con mis amigos, o sea, siempre estamos buscando pretextos para no andar viajando solos. Pero bueno, el año pasado se dio la oportunidad de que hiciéramos una gira de él y yo y que hiciéramos este disco. El disco se llama Este Palabrear y este fue el sencillo, que es una canción que se llama Despertar. Hay tantas cosas que no soy porque no quieres. Hay tanto que de ser sería contigo. Hay tanto que por dentro está dormido y espera que algún día lo despiertes. No es lo mismo que se asome el sol a que amanezca. No es lo mismo sentir bien que andar en plenitud de ser y de salud con la belleza. Dame un beso, líbrame del mal, que sobran por acá los sueños aburridos y me falta el río de tu espalda para naufragar. Dame un beso, que ando ileso y me quiero despertar. Hay tanto para ti en este desastre, hay tanto con tu nombre en este sitio, hay mucho que se fue sin más contigo y espera que algún día te percates. No es lo mismo que se asome el sol a que amanezca, no es lo mismo sentir bien que andar en plenitud de ser y de salud con la belleza. Dame un beso, líbrame del mal, que sobran por acá los sueños aburridos y me falta el río de tu espalda para naufragar. Dame un beso, que ando ileso y me quiero despertar. Ahí está. ¡Qué bonito! Espero que se haya escuchado bien.
Muchas gracias. Una delicia compartir contigo esta entrevista. ¿Algún mensaje final que nos quieras regalar? Bueno, ante todo, en realidad, agradecerte un montón que me hayas invitado a tu canal, a que me escuchen, me conozcan los que no me conocen, de tu público, y además a compartir contigo. Ha sido una charla muy amena, muy linda, muy bien llevada, y a la gente que nos escucha, como siempre les digo yo, los quiero un mundo y que la poesía nos acompañe siempre. Que la poesía nos acompañe siempre. Gracias, Tigre. No, gracias a ti, mi niña linda. Te mando un beso grande. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos muy pronto. Estamos en contacto. Chao. Tantas cosas que no soy porque no quieres. Hay tanto que de ser sería contigo. Hay tanto que por dentro está dormido y espera que algún día lo despierte.
No es lo mismo que se asome el sol a que amanezca. No es lo mismo sentir bien que andar en plenitud de ser y de salud con la belleza. Dame un beso, líbrame del mal, que sobran por acá los sueños aburridos y me falta el río de tu espalda para naufragar. Dame un beso, que ando ileso y me quiero despertar. Hay tanto para ti en este desastre, hay tanto con tu nombre en este sitio. Hay mucho que se fue sin más contigo y espera que algún día te percates. No es lo mismo que se asome el sol a que amanezca. No es lo mismo sentir bien que andar en plenitud de ser y de salud con la belleza. Dame un beso, líbrame del mal, que sobran por acá los sueños aburridos y me falta el río de tu espalda para naufragar. Dame un beso, que ando ileso y me quiero despertar. Si he de permanecer despierto, seré la noche entera. Si debo hacer las veces de sol, amanecer y colorear temprano, si debo ser el agua condensada en los vidrios, restringida en las tuberías, encharcada en el patio, si debo ser la tierra extendiéndose para recibir tus pasos, si debo ser instintivamente horizonte, si debo ser silencio, si debo ser sonido, si debo ser el viento arrancando de raíz lo sobrante, si debo ser el tiempo, si debo ser el hambre, si debo ser el sueño, todo lo sería contigo, si debo ser con alguien.